A continuación quiero presentar a un amigo muy querido en lo personal, el doctor Alejandro Juárez. Él es médico oncólogo de la Clínica de Tumores Gastrointestinales del Centro Médico Nacional 20 de noviembre. Hace 9 años empezamos juntos este camino de la investigación del cáncer de hígado y le comentaba hace un ratito a la doctora Graciela, por muchos años me tocó ser el único hepatólogo en las reuniones de los oncólogos con Alex. Hoy va a ser la primera vez que él va a ser el único oncólogo entre los hepatólogos, a ver qué se siente. Bienvenido, Alex, qué gusto verte. Hola, buenas tardes. Agradezco al comité organizador haberme invitado a compartir esta tarde con ustedes. Sé que ya están un poco cansados, voy a ser muy breve, sobre todo puntualizando muchas cosas y más sobre, ya vieron el escenario de hepatocarcinoma y pues a mí me tocó hablar acerca de la relevancia que se tiene al momento del diagnóstico oportuno y qué impacto puede tener la referencia oportuna de estos pacientes. Como ya lo han escuchado en el transcurso de la mañana, el hepatocarcinoma es la neoplasia primaria del hígado más frecuente, constituye la 6ª neoplasia más frecuente en el mundo. La distribución es bastante heterogénea a nivel mundial y existen ya factores que sean asociados al riesgo y esos ya se han detectado. Y bueno, aquí lo más importante es que si bien no somos de las zonas con una mayor incidencia, Asia, probablemente África, zonas que tengan un mayor porcentaje de hepatocarcinoma, también bueno, en México la incidencia también refleja un problema de salud pública. Y entrando en materia acerca de ¿qué tan importante es el diagnóstico precoz? Yo pude apreciar que en la plática de la doctora Cisneros, bueno, ella mencionaba la importancia de tener un diagnóstico oportuno, sobre todo porque ustedes vieron que a pesar de los avances y de los nuevos fármacos que tenemos, cuando un paciente se detecta una enfermedad en un estadio C, o en un estadio D, pues la expectativa de vida se acorta. A pesar de los avances y de la investigación que se ha realizado en hepatocarcinoma, pues tener un diagnóstico precoz nos lleva a la posibilidad de poder aplicar un tratamiento con una intención curativa y probablemente esto tener un impacto muy positivo en lo que es supervivencia global. Aparte de darnos esa posibilidad de aplicar nuevos tratamientos, ¿cómo podemos hacerlo? ¿De qué manera lo podemos hacer? Por medio de un tamizaje. Por medio de un tamizaje, por medio de un cribado, por medio de un screening. Básicamente todas estas maniobras de tamizaje o de screening se realizan en una enfermedad para poder tener un impacto positivo en disminuir la mortalidad. Esa es la finalidad de hacer mastografías en cáncer de mama, esa es la finalidad también de realizar algunos marcadores, placas de tórax en pacientes fumadores, y la idea es poder detectar el cáncer en una etapa más temprana y eso puede tener un impacto positivo en supervivencia. ¿Dónde hacerlo? Ya se ha hablado mucho de los grupos de riesgo y básicamente tenemos que enfocar todo nuestro screening o todos estos métodos los tenemos que enfocar en esta población. Finalmente, aquí dentro de todos los factores de riesgo que han mencionado, pues aquí el más importante es la cirrosis hepática. Si bien de todos los pacientes que llegan a presentar hepatocarcinoma, el 80% está asociado a cirrosis y obviamente ese es nuestro gran grupo que tenemos que hacer screening. Finalmente, independientemente de la etiología que haya llegado, la etiología que nos haya llevado a la cirrosis, que puede ser por virus de la hepatitis B, virus de la hepatitis C, inclusive NASH o algunas enfermedades autoinmunes. Finalmente no importa la causa, si el paciente tiene cirrosis, es un paciente que tiene que estar vigilado. Y yo creo que aquí se abre una gran oportunidad. Yo me acuerdo que antes, bueno, cuando en mi formación poco le hacíamos caso a estos pacientes que tenían cirrosis, inclusive si el paciente tenía una cirrosis alcohólica, muchos decíamos, no, pues él se lo buscó y eran pacientes que generalmente no los querían valorar y realmente no llevaban un seguimiento. Inclusive cuando yo hice mi formación en medicina interna, pues manejábamos los cuadros de insuficiencia hepática, pero realmente el paciente lo referíamos a un primer nivel y no se hacía el screening en ese grupo de riesgo y que muy probablemente si se detecta en estos pacientes un hepatocarcinoma en una etapa muy temprana, pues probablemente el paciente inclusive pudiera llegar a curarse.
En cuanto al método, ¿cuáles son los métodos? Hay varios métodos que se han analizado y estudiado y hay varias cortes de ensayos retrospectivos y prospectivos, y básicamente el método de screening para estos pacientes para poder detectar un hepatocarcinoma es el ultrasonido. Si bien el ultrasonido tiene una sensibilidad del 80% y una especificidad del 90%, en manos expertas lo convierte en el método ideal porque es accesible a la población y sobre todo que puede detectar lesiones tan pequeñas como lesiones de 1 centímetro. Entonces, básicamente, este es el método por el que se recomienda. ¿Cada cuánto hacerlo? Hay varios estudios donde nos dicen hay que hacerlo cada 3 meses, cada 4 meses, cada 6 meses, inclusive hay estudios donde se comparan hasta cada 12 meses. Actualmente las guías nos recomiendan que al menos lo que se sugiere en estos pacientes, siempre y cuando sea factible, es al menos realizar un ultrasonido cada 6 meses. Esa es la recomendación. ¿Qué podemos evaluar con este ultrasonido? Y sobre todo, pues, evaluar si hay crecimiento o modificación de estas lesiones. Esto nos habla acerca de reconocer la cinética tumoral y también por qué lo pedimos porque inclusive algunas guías en su momento recomendaban al menos un ultrasonido anual, porque para que un hepatocarcinoma alcance un tamaño de 2 centímetros, tiene que pasar entre 4 y 12 meses para que pueda rebasar esa medida. Entonces, hacer un ultrasonido cada 6 meses, yo creo que es lo ideal, y no tener el temor de que si dejamos pasar los 6 meses, probablemente el paciente presente un hepatocarcinoma de 15 centímetros. Eso en la práctica no lo es. Entonces, esta es la recomendación actual que tenemos en estas guías. Otro marcador que se ha estudiado para poder hacer tamizaje o screening es este marcador sérico, que es la alfa-fetoproteína. Si bien la alfa-fetoproteína, actualmente las guías no la recomiendan. ¿Por qué no la recomiendan? Primero porque la sensibilidad puede ser tan baja y sobre todo porque solamente el 60% de los hepatocarcinomas llegan a elevar la alfa-fetoproteína. También algo curioso es que hepatocarcinomas en una etapa inicial, cuando son tumores muy pequeños, no elevan la alfa-fetoproteína. Y también la alfa-fetoproteína puede elevarse inclusive hasta por la cirrosis o por otras causas, y no necesariamente esto me confirma el diagnóstico de un hepatocarcinoma. Algo también importante es que para que sea un método de screening o de tamizaje tiene que ser accesible a la población, y lo debemos tener prácticamente en todos los hospitales o en todas las unidades, y a veces hay lugares donde no se tiene acceso a estos marcadores tumorales, o bueno, no están en la bandeja de laboratorios de rutina que generalmente se piden cuando se tiene un primer contacto con este paciente. Entonces, la conclusión de la alfa-fetoproteína es que no es una herramienta útil para poder hacer ese tamizaje o para poder realizar una detección precoz en hepatocarcinoma. Tenemos algoritmos que nos dicen qué debemos de hacer o cómo debemos guiarnos. Afortunadamente esto nos ha ayudado para poder determinar qué hacer con estos pacientes. Veamos la primera parte, que es cuando pedimos un ultrasonido y detectamos lesiones que son menores a 1 centímetro. Recordemos que en pacientes con cirrosis hepática es frecuente poder encontrar nódulos de regeneración, y esos nódulos no son hepatocarcinoma. Esos nódulos llegan a ser pequeños. Si nosotros detectamos una lesión que es menor a 1 centímetro, probablemente lo que tenemos que hacer es repetir el ultrasonido a los 3 meses. Si en un periodo de 18 a 24 meses vemos que no hay modificaciones de tamaño de esta lesión, lo más seguro es que no es un hepatocarcinoma, se trata de un nódulo de regeneración, y el paciente puede regresar al screening de cada 6 meses. Si durante este periodo nosotros detectamos que hay crecimiento y hay alteraciones en esa lesión, obviamente esto sí puede ser un diagnóstico de un hepatocarcinoma, y lo tenemos que complementar con otros estudios que voy a mencionar. Pasando en el segundo escenario, si nosotros detectamos una lesión de más de 1 centímetro, tenemos que hacer estudios complementarios. Aquí yo creo que es de suma importancia la tomografía y la resonancia magnética, sobre todo en la tomografía de 3 fases. Es importante que sea una tomografía de 3 fases para poder ver la hipervascularidad en la fase arterial.
y obviamente esas son características muy típicas. Y más adelante les voy a mostrar algunas imágenes de lesiones que tienen esas características y que son compatibles con un hepatocarcinoma. Y bueno, aquí ustedes pueden ver, esa es una tomografía con contraste. En la primera imagen es una tomografía simple, no tiene contraste. Probablemente si alguien no tiene mucha experiencia en ver tomografías, pues pueda pasar por alto que ahí encontramos una lesión. Posteriormente podemos ver en la segunda imagen, ustedes pueden ver acá, en la segunda imagen hay una captación intensa de contraste en la fase arterial y posteriormente en la fase venosa lo que vemos es un lavado precoz. Entonces, este es un estudio completo de una tomografía de 3 fases, donde obviamente lo que se concluye de este estudio es que esta lesión es altamente sugestiva de hepatocarcinoma. Yo creo que también aquí también entramos en un terreno un poco pantanoso, porque durante mucho tiempo era obligatorio tener una biopsia para poder confirmar un hepatocarcinoma. Actualmente, con un buen estudio de imagen, nosotros podemos decir se trata de un hepatocarcinoma, inclusive sin tener la necesidad de una biopsia. Y recuerden que tomar una biopsia en un paciente que tiene cirrosis y que y probablemente tenga alteraciones en la coagulación, a veces es ponerlo en riesgo de que pueda tener un sangrado, pueda tener un hematoma, y a veces ese riesgo no es innecesario, porque la imagen es típica de un hepatocarcinoma. Pasamos a la otra parte. Si realmente no tenemos una imagen, si tenemos una imagen característica, pues obviamente concluimos que es un hepatocarcinoma. Pero si la imagen no es característica, probablemente ahí es donde tenga lugar la biopsia, para poder confirmar el diagnóstico, sobre todo cuando no tenemos esta imagen clásica. Probablemente también cuando tengamos duda, e inclusive también ahora las guías recomiendan que si tenemos una tumoración y no hay cirrosis, o no existe cirrosis, no hay ningún antecedente de cirrosis, probablemente, y la imagen tampoco es típica, pues lo ideal es sería tomar una biopsia para tener el diagnóstico. Y sobre todo también actualmente con algunas nuevas terapias, donde piden ciertas mutaciones en el tejido o quieren ver expresiones de algún marcador o de algún biomarcador, pues probablemente ahí pudiera estar indicada la biopsia. Siempre lo tenemos que poner en una balanza, sobre todo por el riesgo que puede implicar en un paciente y sobre todo por las complicaciones que puedan tener. En cuanto a otra manera de poder evaluar a estos pacientes, yo creo que algo importante es siempre la reserva hepática. Recuerden que con un paciente con hepatocarcinoma, tratamos el hepatocarcinoma, pero también la enfermedad de fondo, que es la cirrosis y sobre todo el grado de insuficiencia hepática que pudiera tener el paciente. Es importante por eso tener equipos multidisciplinarios o ver en conjunto a estos pacientes, porque si bien la parte de gastroenterología nos apoyan en el manejo de la cirrosis y de la insuficiencia hepática, y nosotros nos enfocamos a la parte médica, probablemente al manejo de eventos adversos, pero es un tratamiento a la par. O sea, el paciente, tenemos que asegurar que el paciente se encuentre compensado y que pueda estar con la mejor función hepática posible. Eso obviamente no es nuevo. Nosotros también podemos, independientemente de valorar las características del paciente, nosotros podemos tener otras escalas que nos hablan acerca de la función hepática o de la reserva hepática. En este caso, les pongo acá la clasificación de Child-Pugh, que también seguramente ya la mencionaron mucho en la mañana, es solamente para recordarla. Básicamente, esta escala nos permite saber qué tanta reserva hepática tenemos. Y ustedes se dieron cuenta que en la clasificación, que también ya se las mostraron de las clínicas de Barcelona, también la función hepática es un parámetro que se utiliza para poder dar o no un tratamiento, porque si bien estas escalas nos hablan también acerca del pronóstico de supervivencia que pueden tener esos pacientes. Sabemos que un paciente que se encuentra en un Child C, probablemente la función hepática está muy deteriorada, inclusive puede no ser candidato a algún tipo de tratamiento, y la expectativa de vida que se encuentra pues es corta. De hecho, las mismas guías mencionan que si nosotros tenemos un paciente en Child C, probablemente ese paciente pues no es el mejor candidato para hacer screening, porque la expectativa de vida en él es demasiado corta. Probablemente esos pacientes ingresan a programas de trasplante hepático o algún otro programa, pero sí el screening lo tenemos que hacer sobre todo en aquellos pacientes que tienen una buena reserva hepática y que probablemente van a estar varios años con la cirrosis, y durante este tiempo ellos pueden presentar un hepatocarcinoma. En cuanto a otra escala para poder
medir el pronóstico en base a estos parámetros. Esta es la escala de MELD. La escala de MELD se hizo para poder evaluar el pronóstico a 3 meses en supervivencia global. Sabemos que toma algunos parámetros, sobre todo de creatinina, bilirrubina y de INR. Es una calculadora donde uno ingresa los datos y probablemente de acuerdo al puntaje es el pronóstico de supervivencia a 3 meses que puedan tener estos pacientes. Aquellos pacientes que llegan a tener hasta 40 puntos, la expectativa de vida a 3 meses llega a ser del 70-80%. Realmente es una expectativa de vida muy corta y esto nos habla de un deterioro de la función hepática importante. En cuanto a otras clasificaciones, también evaluamos el estado físico de los pacientes, lo hacemos con 2 escalas funcionales, una que se llama ECOG, que esa me permite ver si el paciente realmente está en condiciones de poder recibir un tratamiento, y también el índice Karnofsky. Esta imagen es solamente para comparar qué hablamos cuando decimos una escala de Koch. La escala de Koch 0 es cuando un paciente realiza sus actividades de manera normal, no tiene ningún síntoma. Un ECOG de 1 es cuando tiene síntomas, pero realmente esos síntomas no interfieren en sus actividades diarias. Y posteriormente el 2 es cuando al menos el tiempo productivo o el tiempo activo que pasa el paciente, al menos del 50% va a tener que descansar por esos síntomas. El ECOG de 3 es que de ese tiempo productivo al momento que el paciente se levanta a que descansa, más del 50% tiene que estar en reposo. Estamos hablando de un paciente con ECOG de 3, y un ECOG de 4 es un paciente que prácticamente está postrado en cama y que no se levanta. La barra de Karnofsky está al lado, más o menos, esa se mide en puntos de 10 a 100, y bueno, es más o menos la correlación que tiene con ECOG. Entonces, todos esos factores son pronósticos, sobre todo en esos pacientes. Al momento de que damos un seguimiento o hacemos el diagnóstico, pues también son parte que es importante poderla evaluar, sobre todo para poder decidir qué tipo de tratamiento se tiene. Si bien todo esto nos habla acerca de cómo evaluarlos, y también otro factor pronóstico que puede estar implicado pues es la extensión del tumor, sobre todo en pacientes que tienen metástasis, pues obviamente la expectativa de vida es más corta, y probablemente estos pacientes tengan que recibir cuidados paliativos. Finalmente, para poder concluir mi presentación, ustedes pueden ver en esta gráfica que ya también se las presentó la doctora Cisneros, que es la clasificación, el sistema de las clínicas de Barcelona. Esta clasificación yo creo que actualmente es la que utilizamos, la que nosotros también utilizamos en la clínica en el 20 de noviembre, sobre todo porque nos describe dónde está posicionado el paciente de acuerdo a las características tumorales, pero también toma en cuenta la reserva hepática y sobre todo también el estado en el que se encuentra el paciente. ¿Por qué hacer screening o por qué tratar de diagnosticar hepatocarcinoma en una etapa muy temprana? Si nosotros diagnosticamos un paciente en un estadio 0 o en un estadio 0 o un estadio A, la probabilidad de que se someta a tratamientos es alta, y sobre todo la expectativa de vida. Ustedes pueden ver aquí abajo en esta barra amarilla que nosotros tenemos a 5 años del 50-70% de la población viva. Entonces, si realmente yo quiero hacer que mis pacientes vivan más, tengo que hacer screening y tengo que detectar estos tumores en etapas tempranas. Conforme va avanzando la enfermedad, ustedes pueden ver aquí si el paciente se encuentra en estadio B, o inclusive en estadio C, cuando ya tiene enfermedad metastásica, pues la supervivencia disminuye. Y cuando nosotros tenemos un paciente con un Child C y la expectativa de vida obviamente es muy corta, este es el peor escenario que pueden tener los pacientes. Estos pacientes no reciben tratamiento y la expectativa de vida que tienen llega a ser de 2 a 3 meses. Ustedes pueden ver a un año solamente el 10% se encuentra vivo y el 90% de la población muere. Hace algunos años la doctora Ladrón de Guevara, que ella está en el servicio de gastroenterología en nuestro hospital, hizo un estudio, hizo una revisión de los casos que tenemos de hepatocarcinoma. Lamentablemente un 60% nos llegaba en estadios avanzados y un porcentaje bastante alto era estadio D. Entonces, realmente no había nada, solamente cuidados paliativos que ofrecer a los pacientes. Entonces, lo que buscamos ahora es poder detectar
el hepatocarcinoma en una etapa más temprana, poder referir a los pacientes y si ustedes son el primer contacto o detectan esto, poderlo canalizar pues con personas que puedan ser expertas en el área, obviamente con el servicio de gastroenterología, sobre todo que ellos pueden evaluar de manera integral al paciente. Si existe duda o no de si es un hepatocarcinoma, siempre lo mejor es poderlo referir a tiempo y bueno, si se descarta no pasa nada. Si se descarta que el paciente tenga un hepatocarcinoma, pues continuaría con sus ultrasonidos cada 6 meses. Y en caso de que se corrobore o que se diagnostique una etapa temprana, pues poderse someter a un tratamiento local, ya sea quirúrgico, radioablación o el tratamiento que se le pueda ofrecer al paciente y tener un impacto positivo en supervivencia global. Esto es todo. Muchas gracias.